Listo. Hoy vamos a continuar con las variaciones que surgieron al Código de Trabajo a raíz de la Ley de Protección al Trabajador. Este apartado se vuelve a tocar en el resultado de trabajo número 5. Entonces, aquí vamos a ver una especie de resumen, una especie de extracto, pero más adelante vamos a tocar bastante de la Ley de Protección al Trabajador. ¿De acuerdo? Recuerden que en legislación laboral hay mucha tela que cortar, hay un montón de materia, ¿verdad? Que hay que saber. Y en Costa Rica no se puede decir, yo no sé la ley, yo no conozco la ley. Debemos saberla. Esta entró en vigencia el 18 de febrero del año 2000. Cualquiera diría que es reciente, pero es bastante viejita. Establece una serie de disposiciones que modifican y establecen cambios en dos sentidos. Uno, lo de la cesantía. La cesantía fue modificada. Ahora se trabaja con un porcentaje de ley que, digamos, nos garantiza recibir todos un pedacito de la cesantía, que antes no, antes solamente quienes fueran despedidos con responsabilidad patronal y ya. Mientras que con esta reforma se van unas partes para el FCL, para el ROPC y salen de aquello que estaba contemplado para la cesantía. Entonces, vamos a garantizarnos tener al menos un cachito de aquella cesantía. Y la pensión que recibirán los trabajadores al introducir una segunda pensión complementaria obligatoria a la que se va a recibir de la caja. Todos sabemos que en este tema hay muchísima tela que cortar. Todos sabemos que la caja antes de la pandemia ya venía en varias, digamos, déficit, salidas de efectivo y el dinero que estaba ingresando fruto de su trabajo y el mío no se estaba viendo reflejado en el crecimiento de dinero que nos iba a esperar cuando ustedes y yo nos fuéramos a pensionar, sino que casi que el dinero que le rebajaban a Janet se iba para pagarle la pensión a don Pedro que estaba yéndolo a sacar a fin de mes. O sea, Janet no estaba ahorrando para su pensión, sino más bien estaba pagando las pensiones actuales. Y a raíz de que la población cada vez en Costa Rica se hace más mayor, con esto me refiero no que aumenta la esperanza de vida, sino que hay menos niños naciendo. Entonces, el embudo de personas, de población, se va a ir aumentando hacia la vejez. Por ejemplo, ahorita ustedes y yo somos parte de la gran masa de producción de este país. Somos de la edad productiva, ustedes y yo. Pero para cuando seamos viejitos, quienes vayan a estar en nuestro lugar no van a ser tantos como nosotros lo somos en este momento. Es decir, va reduciendo. ¿Por qué? Porque hay menos niños, porque las personas deciden o ser padres con más edad o del todo no serlo, entonces la cantidad de niños que por ende van a ser los de la escuela, los adolescentes, los jóvenes que van a trabajar son menos y van a ser más viejitos. En este momento, si sumáramos uno por uno cuántos viejitos hay menos viejitos de lo que habremos personas trabajando. Mientras que cuando nosotros seamos viejos, vamos a ser más que los que estén trabajando. Entonces, cualquier sistema económico no se sostiene así, que los que aportan sean menos que los que retiren, no se va a sostener. Entonces decidieron hacer esta segunda pensión y se llamó segunda pensión complementaria para que lo que nos den de la caja, pidiéndole a Dios que haya algo para que nos toque, sea complementada con la famosa pensión complementaria. ¿De acuerdo? Con la pensión complementaria, de nuevo, lo vemos más adelante con detalle, pero usted debe escoger su operador. ¿Qué pasa si usted no sabe de esto? Usted no entiende, nadie le dijo, no. Usted simplemente va a trabajar y recibe su salario. Entonces el Estado elige por usted y le tocaría entonces el popular y la caja. ¿A qué me refiero a esto? ¿Quién le va a manejar el FCL y quién le va a manejar el ROPC? Se lo manejan popular y caja, popular y caja. Si usted sí sabe de esta ley, usted sí se informa, usted sí busca quiénes tienen más rentabilidad, quiénes pagan mejor, entonces usted se mueve. Va al banco de su preferencia y hace una libre transferencia, es el nombre de este procedimiento, y hace una libre transferencia, va y dice, hola, me quiero mover del Banco Popular y de la Caja al Banco José, al Banco de Costa Rica, me quiero mover al Nacional. Usted elige cuál va a ser la operadora de pensiones que le va a manipular su dinero.
Estas operadoras de pensiones deben estar aprobadas por SUPEN. Recuerden que tenemos SUGEF, SUGEVAL, SUPEN. La SUPEN es la Superintendencia de Pensiones, ¿de acuerdo? En este momento, pandemia, no existe la libre transferencia, es decir, no hay flujo de efectivos. Usted puede ir, sí, usted puede ir, digamos que lo tiene en el BAC y quiere moverlo al Banco de Costa Rica. Bueno, usted va al Banco de Costa Rica y llena los papeles y los deja firmados. Pero en este momento no hay traslado de fondos vigentes. Lo que va a haber es retiros futuros, es decir, vamos a ver si lo explico mejor. La plata que ya tiene ahí metida, no la van a mover. Ahí donde está, está. Pero a partir de cuando usted firma, el nuevo ya se empieza a encargar de los siguientes rebajos, de las siguientes deducciones. Entonces pongamos dos ejemplos hipotéticos. Janet en este momento está con el Popular y la Caja porque Janet hasta hoy escuchó esto del FCL y el ROPC. Entonces dice, no, yo me voy a averiguar y resulta que ella va y averigua que el Banco Popular, que el Banco de Costa Rica tiene una mejor tasa. Entonces ella se va y le va al Banco de Costa Rica y les dice, yo quiero que ustedes me manejen mi pensión complementaria y hasta el FCL, porque son dos. Usted puede decidir uno para un lado y otro para el otro o los dos para el mismo. Y ella le dice, quiero que me maneje las dos. Firma los papeles y a partir de ese instante las siguientes deducciones se van a ir para el Banco de Costa Rica. Pero la plata que ya se había ahorrado se queda en el Popular hasta que decidan descongelar los fondos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es mi recomendación personal en estos instantes? No mueva nada, no mueva nada. Así usted diga, ay, pero es que lo tengo con esa operadora y no me gusta y aquella tiene mejores rendimientos, no mueva nada. Porque en circunstancias normales eso es inmediato, pero inmediato. Ya están todos los canales establecidos para que hagan transferencia y en la siguiente planilla ya usted ve hasta el monto trasladado, un nuevo estado de cuenta, todo es de inmediato. Pero en vista de la pandemia se congela y eso no va a parar bien. No va a parar bien, no van a cerrar, mentira, que van a cerrar. ¿Qué le garantiza a usted que a Janet el Banco Popular no le va a mandar a rebajar y el otro también? Sí, porque hay que informarles a los de allá que ya no rebajen. Los de aquí ya están enterados porque ya tienen la firma y empiezan a rebajar. Y los de allá, no, ya mandamos todos los papeles. Ajá, ya los revisaron. ¿Qué garantía hay? ¿Verdad? Entonces mi recomendación es déjelo queditito, espérese que todo se libere para que usted pueda ejecutar su libre transferencia como recomendación, ¿verdad? Esto del auxilio de cesantía es lo que les comentaba hace un ratito. Vamos a ver en este esquema. Ahí les doy la explicación de lo que les comenté. Es el dinero que los patronos deben pagarle a la persona que contraten cuando la despiden con responsabilidad patronal o en los casos excepcionales que la empresa decida hacer el pago independientemente de si renuncia o es despedido, como el caso Baxter. Y les puse cuarto limpio para que se acordaran. Y les reitero por aquello. Cuando les expliqué las hojas de la pizarra, aquellas escaneadas, yo les comenté que Baxter en su cuarto limpio a los empleados renuncien o sean despedidos, a todos del cuarto limpio les da la cesantía. Porque como ellos manipulan producto tan delicado del cual va a depender la vida de personas, ellos prefieren pagar antes de que, digamos, se jalen una torta esperando que les paguen la cesantía. ¿De acuerdo? Entonces ellos dicen, no, a la gente del cuarto limpio yo les voy a pagar siempre la cesantía aunque me renuncien. Yo prefiero perder esa plata ahí que tener que pagar millones en una demanda y se perdió la vida de personas, etc. ¿De acuerdo? Entonces, por ley no le toca a ellos pagar, ¿de acuerdo? No les toca. Es si ellos deciden pagarlo y por eso aquí les puse el ejemplo del cuarto limpio de Baxter. Aquí. De acuerdo con lo que plantea el artículo 63 de la Constitución Política de Costa Rica, la cesantía es una indemnización que recibe el trabajador despedido con responsabilidad patronal. 1. Cuando concluye el contrato de trabajo por razón de despido injustificado o si tienen que despedirlo, pero el patrono se hace la tarea de encargarse de cubrir, digamos, de subsanar el daño que le está
causando al empleado por perder su trabajo. 2. Cuando el patrono cometa alguna de las faltas que se mencionan en el artículo 83 del Código del Trabajo, que le comento que eso era cuando el patrono, por ejemplo, deja de pagar. Oscar no me escucha bien. Bueno, eso fue un ratito, entonces me imagino que ya me escucha bien. Cuando el patrono deja de pagar, entonces usted puede renunciar. Ojo el término que voy a utilizar. El artículo 83 del Código de Trabajo habla de lo siguiente. Mi patrono no me está pagando. Yo llego a trabajar y nada que me pagan. Yo no puedo trabajar de gratis. Tengo que renunciar. Renuncio con responsabilidad patronal. Eso usted nunca lo había escuchado antes. Que yo renuncie con responsabilidad patronal. O sea, que yo me voy, pero él es el responsable. Eso es porque usted tuvo que acogerse al artículo 83 del Código de Trabajo. Tiene un abogado defensor, el Ministerio de Trabajo está enterado. No es como que usted pone en un papel eso de que yo renuncio con responsabilidad, ahí se lo dejo en el escritorio y me voy y luego yo espero que me paguen todo. Así no funciona, ¿verdad? Entonces la cesantía tendría que pagarse cuando efectivamente ya se levanta la investigación y se da uno cuenta que sí es culpa del patrono y entonces sí es una renuncia con responsabilidad patronal. Y la 3, por cualquier otra causa que no sea responsabilidad del trabajador en el artículo 29 del Código de Trabajo. Muy bien. Esto lo vimos un poquito cuando estuvimos viendo lo de la cesantía y los cálculos que estuvimos haciendo. Ahora, este porcentaje es el que varió. Antes era un 8,33 para el cálculo de la cesantía. 8,33 por año, hasta un tope de 8 años, y ahí moría la historia. Si usted se renunciaba, usted lo perdía todo, ¿verdad? No existía FCL, no existía nada. Usted se va con su salarito y chao. Hay un cambio que se efectuó con la Ley de Protección al Trabajador, que es simplemente maravilloso. De este 8, ¿verdad? Vamos a irnos a ver este 3. Este 3% lo dividimos en 2. El 1,5% de su salario mensual se va a ir al régimen obligatorio de la pensión complementaria, que fue el ejemplo que di de Janet. Y otro 1,5% se va a ir al FCL, un fondo de capitalización laboral. De esto vamos a ver apenas una pinceladita porque hay todo un capítulo de este tema con videos y todo que tengo preparado precioso para ustedes. Entonces vamos a ver una pinceladita. ¿Qué es el Fondo de Capitalización Laboral? El FCL es un ahorro que se crea con el 3% calculado sobre la base del salario bruto de cada trabajador. Es aportado únicamente por el patrono. Se deposita al Sistema Centralizado de Recaudación, CICERE, de la Caja Costarricense del Seguro Social. Este aporte se hará mes a mes durante el tiempo que se mantenga la relación laboral y sin límite de años. La empresa administradora de este fondo, ahí es donde ya usted elige quién es el que le va a administrar esa plata, ¿verdad? Traslada anualmente un porcentaje, cada año se traslada la mitad del FCL al ROP. Okay. ¿Qué es esto? Que usted, la caja es quien lo recibe. ¿Cómo es que el patrono lo paga? Mentira que el patrono se va a ir a decir, bueno, Janet lo tiene con el BAC, entonces yo patrono le voy a mandar al BAC esta plata y luego aquí el otro empleado lo tiene con, no es así, lo paga en la caja, cuando paga las cargas sociales ahí va el dinero del FCL, pero es la empresa administradora el que recibe ese dinero, ¿de acuerdo? Ellos son los responsables de ese dinero y van y dicen, bueno, aquí dice que Janet quiere que yo se lo maneje, deme esa platita. Y entra y entonces esta entidad de pensiones le genera estados de cuenta mensuales a Janet, donde sí dice aquí, patrono tal, le aportó tanto dinero, le vamos a cobrar tanto de comisión y le generamos todo este rendimiento para usted. Este aporte se hará mes a mes. Ya está lo leí. El fondo de capitalización laboral, véalo como un ahorro laboral. Ese es el 1,5 y se podrá retirar solo con estas reglas. Estas las reglas de oro, ¿de acuerdo? Usted solo puede ir por su FCL bajo estas condiciones.
ya no trabaja ahí. No importa que tuviera 6 meses o un año, ya usted no trabaja ahí. Usted puede ir a retirar su FCL, porque el fin del FCL es que lo auxilie, que lo ampare, que le dé un dinerito, porque si usted renunció, puede que ya usted viniera preparándose con un ahorro o puede que renunciara porque ya no podía más, pero necesita el dinero. Y si lo despidieron, usted no estaba preparado. Entonces necesita ese dinerito como para ayudarse a pagar lo urgente mientras usted se muere. 2. Los beneficiarios en caso de muerte del afiliado. Si usted no ha puesto beneficiarios, ya ahí sí viene un problema. Si usted ante la entidad administradora de su fondo no les ha dicho a quién les deja de beneficiario, eso va a ser un pleito, ¿de acuerdo? Porque entonces ya tiene que establecerse una mortual, que es como cuando la persona muere y deja terrenos. Ya eso cuesta mucha plata. Ya tendrían que valorar cuánto hay ahí versus cuánto hay que pagar para que me lo den. ¿Verdad? Y al rato, y no les van a decir el monto que hay, entonces ya tienen que valorarlo. Siempre dejen beneficiarios en todo, para que cuando usted se vaya no haya problemas. Y 3, cada 5 años, con la misma relación laboral. Cada 5 años, cada 5 años, trabajar con el mismo patrón. Entonces, aquí lo que me refiero es, tengo 5 años con el MEP, entonces ya ahora sí puedo ir a donde mi administrador de FCL y le digo, necesito iniciar los trámites para retirar mi FCL. Deme los formularios, lleno los documentos, fotocopia de la cédula, probablemente constancia de salario, constancia laboral, lo que la entidad administradora pida, para verificar que usted sí tiene 5 años con el mismo patrono, para que ya le den su FCL. ¿Qué es lo que se aconseja? Que no lo retire, que lo deje ahí, porque la ciencia es que le sirva a usted de auxilio en caso de que se quede sin trabajo, inmediatamente quede ya released, que ya quede libre ese dinero y le caiga con usted como anillo al dedo para salir de deudas o apagar incendios, ¿verdad? Mientras usted se establece. ¿Qué es lo que hacemos los ticos? Un día antes de esos 5 años ya tenemos los formularios metidos en la entidad bancaria para que nos dé el dinero, ojalá antes de los 5 años. Pues de ahí cada quien valora, ¿verdad? El FCL y el ROP tienen una escala ascendente, ellos trabajan de forma exponencial. El rendimiento que ganan los primeros 5 años no es nada comparado con el rendimiento que ganan si usted lo deja más tiempo, es exponencial. No es como una tasa de interés pareja, no, sino que va exponencialmente aumentando con el tiempo, va a la N. Entonces sí, si usted lo deja, verdaderamente sí se hace mucho más dinero. El Fondo de Capitalización Laboral, según el artículo 4 de la nueva ley, estará sujeto a los siguientes principios. 1. No es embargable, no se le retiene, excepto por pensión alimenticia hasta la mitad de lo ahorrado. Ya nosotros sabemos que la pensión alimenticia es el bienestar de los niños primero. 2. No se elimina por causas de enfermedad, vacaciones, huelga ley, ahí se lo puede quitar. 3. No es un servicio ni beneficio que pueda excluirse en ninguna cláusula del contrato laboral. Como que le diga, bueno, usted trabaja aquí, pero yo no le voy a pagar eso. Porque acuérdense que lo paga el patrono. Yo no le voy a pagar eso. No. Entonces fírmeme aquí, yo eso no se lo pago. No se vale. ¿De acuerdo? Pensión complementaria obligatoria. Esta es la que les comentaba yo arriba, que fue una de las soluciones. Ahorita no recuerdo quién estaba en el poder en el año 2000 que salió con la pensión complementaria obligatoria, porque los montos pronosticados de este fideicomiso, el dinero que administra la caja, es una especie de fideicomiso. ¿Cómo funcionan los fideicomisos? Como con aportes mensuales. Entonces, todos los meses deposito 5,000, 5,000, 5,000. Todos los meses, esos son fideicomisos. Llegamos al fin del plazo y me llevo el principal que aporté, más todos los aportes, más todo el rendimiento exponencial. Eso es un fideicomiso. La caja, por alguna razón, no salvaguardó, necesitó pellizcar. Es como cuando usted dice, bueno, este es mi, no sé, este es mi dinero, lo voy a meter en el bolso del pantalón y es para la comida. No lo voy a pellizcar. Y usted dice, ay, ve qué lindos zapatos, y lo pellizca. Algo así pasó con la caja. Entonces pellizcó y pellizcó al punto en el que ya no puede cumplir con sus obligaciones a futuro. Entonces ya hicieron las proyecciones y no hay pensión. Entonces salieron con la pensión complementaria obligatoria,
para que entonces cuando usted llegue a su pensión y se dé cuenta que ya no hay pensión de la caja, viva de la pensión complementaria obligatoria. Es un sistema de capitalización individual dirigido principalmente a los trabajadores asalariados. Está compuesto por el 4.25 y tiene como objetivo complementar la pensión de la Caja Costarricense del Seguro Social. Este rubro está distribuido de la siguiente forma. El trabajador aporta un 1%, ¿verdad? ¿De dónde se obtiene? Del Banco Popular. El patrono aporta este 0.25 que va para el Popular, este 50 del INA, 1% del INS y el 1.50 de cesantía, haciendo un 4.25 para ese pensión complementaria obligatoria. Les agregué la pensión voluntaria, jóvenes. Estas se las agregué, no viene en el programa del MEP, pero yo I strongly advise. Esa es una recomendación muy, muy fuerte que les doy. La pensión voluntaria es Janet entrando a la entidad bancaria de su confianza y diciéndoles, quiero hacer una pensión voluntaria y quiero que me rebajen, ya ellos le van a presentar los parámetros o los montos que ellos vayan a tener. El piso suele ser 5,000 colones por quincena, o sea, 10,000 colones por mes. Ese suele ser el piso. Con el piso me refiero a lo mínimo. Entonces, el máximo, pues ya ahí lo que usted quiera, ¿verdad? Y usted dice, sí, voy a hacer una pensión voluntaria, entonces voy a ahorrar. Rebájeme, por favor, no sé. Digamos que Janet está muy bien, gracias a Dios, y dice, rebájeme 20 por quincena. Quiero que me rebaje 40,000 al mes para esa pensión voluntaria. En el momento en el que usted abre una pensión voluntaria, cumplen las mismas reglas del FCL. Solo lo puede retirar cada 5 años o cuando cumple 5 años con el mismo patrono. Ese no se puede retirar como cuando lo despidan. Vean que el FCL tiene 3. Cuando, cuando lo despidan, cuando se muera o cada 5 años. No. La voluntaria es cada 5 años, ¿verdad? No cuando lo despidan. Cada 5 años con el mismo patrono usted puede ir por su platita. La ciencia de la voluntaria es que ojalá usted no la retire, ¿verdad? Si usted va a retirar el FCL, pues porque la razón que quiera, porque era plata que le abonó al patrono, no era plata suya, usted la quiere para pagar. Entonces, hágase una voluntaria y esa no la retire. Déjela ahí. Porque recuerden que funciona con la misma fórmula matemática, crece exponencialmente. Entonces, la idea es que usted pueda ir acumulando ese montón de dinero para que cuando se pensione tenga el cinquito que le den de la caja, más la complementaria que le va a dar lo mínimo para sobrevivir, más la voluntaria, que ya le va a ayudar a que crezca ese monto y a que ya sea un monto más decente. ¿De acuerdo? Repito, esta no está en el programa del MEP, se las agregué para que sepan que sí existe. Usted puede ir a donde usted quiera, ¿verdad? Y no está tan pegado del techo. El piso son 10,000 colones por mes que usted puede tener, eso sí, no se puede quitar. No puede decir, ay, no, ya ahora sí estoy muy apretadilla, entonces ya no me rebajen. Ya no se puede, ¿verdad? Y está prensado por 5 años, no puede ir por ese dinero. Usted recibe todos los meses el estado de cuenta donde ve su ahorro obligatorio y no lo puede tocar hasta que pasen 5 años. Ahora pasamos a otro tema. Estamos igual dentro de legislación laboral, pero ahora vamos a hablar de las modalidades de pago para los tipos de la jornada laboral y cómo funcionan, cuántas horas por horario, cómo funciona la diurna, nocturna, la mixta, cómo lo calculamos, cuáles son las modalidades de pago y los feriados y asuetos. ¿De acuerdo? La jornada de trabajo dice es el tiempo convenido por el empleador y el trabajador para que éste desempeñe las labores en las cuales se ha comprometido. El artículo 147 habla de que son hábiles para el trabajo todos los días del año, excepto los feriados y los días de descanso semanal existentes por disposición legal o convenio entre las partes, ¿verdad?
Esto lo saqué del código de trabajo. La jornada diurna, chiquillos, y esto, ojalá lo tengan en ficha, lo tengan a mano, porque tienen que lograr diferenciar y se las puse en cuadrito para que la vieran más clarita, la diurna, la nocturna y la mixta. Se las puse en cuadritos para que no las vayan a confundir entre tantísimo texto. La diurna, vamos a trabajar en la franja de horario. Ojo que estoy diciendo, en la franja de horario de las 5 de la mañana y las 7 de la noche. No es que es un horario de 5 de la mañana a 7, no, es que en ese lapso de tiempo usted puede meter las 8 horas de trabajo y sería una jornada diurna de 5 de la mañana a 7 de la noche. Dice, la jornada ordinaria es la que conviene en las partes o en su defecto la máxima legal. La ley ha limitado la jornada del trabajador a 8 horas diarias o 48 a la semana. Sin embargo, existen algunas excepciones. Entonces, diurna, entre 5 de la mañana y 7 de la noche, 8 horas diarias, máximo 48 a la semana. Ahora vamos a la nocturna. Vamos a asegurarme que me estén oyendo, sí. En la nocturna ya estamos hablando de otro horario, ¿verdad? Ya estamos en la franja de 7 de la noche a 5 de la mañana. Si ven, es la opuesta. Aquí estamos de 5 de la mañana a 7 y aquí de 7 a 5, pero ya estamos de noche. Aquí solo podemos trabajar 6 horas por día, máximo 36 horas por semana. Hay gente que dice, a mí me gusta de noche porque yo gano más. Valórenlo así, no es que se gana más, es que se trabaja menos por el mismo dinero. Se trabaja las 36 y usted gana como si estuviera trabajando 48, ¿verdad? Las 12 horas más. Para poder hacer eso, entonces el salario por hora es más caro, por así decirlo. Entonces usted ve que usted gana más, pero en realidad está ganando lo mismo que si estuviera 48 horas en el día. El empleador no podrá, aún con el consentimiento del trabajador, contratarlo para la ejecución de 2 turnos seguidos, salvo en labores de supervisión, dirección, confianza, manejo, algo en lo que usted diga, sí, sí, digamos que no está forzado ahí bajo el sol quemante o bueno, es de noche, bajo, no sé, operando maquinaria pesada. Es una supervisión, entonces no es una supervisión fija de 6 horas continuas mirando un objeto o levantando cosas, ¿verdad? Entonces no puede ponerle más de 6 horas ni 2 turnos seguidos. Hay unas excepciones ahí de las extras que ahorita vemos. Ni 2 turnos seguidos como que alguien diga, bueno, trabajé el de la noche y voy a extraer haciendo otro turno completo de día. No se puede, ¿verdad? Incluso labores de supervisión, dirección, confianza o manejo sería en situaciones en las que esporádicas. No sé, me faltó el del día. Quédate vos mientras yo resuelvo y mañana ya pongo a alguien, pero no es como que va a ser el doble turno siempre. Y la jornada mixta, voy a tomar agua, regálenme un segundito. En la jornada mixta vamos a hablar donde ya nos cruzamos de franja. Estamos en un lapso de día y un lapso de noche. Es como que un pie aquí y un pie allá. Y dice, es aquella en que se elabora una parte en el periodo entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche y otra entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana. Por ejemplo, se ingresa a las 2 de la tarde y se sale a las 10. Es de 7 horas por día y 42 horas semanales, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo que puse acá, que trabaja de 2 a 10, estamos en una mixta, inevitablemente, porque hasta las 7 de la noche era diurna, pero siguió hasta las 10. Entonces, estamos en una mixta. Y aquí la cantidad de horas funciona así. 7 horas diarias, máximo 42 a la semana. Entonces vamos a recapitular un poquito ahí cuántas horas son por jornada. La diurna son 8:48. 8:48. 8 diarias, 48 a la semana. La nocturna, 6:36. 6 diarias, 36 por semana. Y la nocturna, 7:42. 7 por día, 42 a la semana. ¿Okay?
En trabajos no peligrosos ni insalubres, puede ser hasta de 8 horas diarias y 48 por semana. Esto se permite en la mixta. ¿Ok? Podría llegar a hacer como si fuera un diurno, 8:48. Por el hecho de que se permite laborar hasta 8 horas por día. También constituye una jornada especial de excepción y si es un trabajo peligroso o insalubre no se puede. Por ejemplo, los señores recolectores de la basura. No se puede. Eso es un trabajo insalubre. Ellos tienen que cuidarse muchísimo. En esos trabajos no se permite, ¿verdad? Si estuvieran en una mixta, tienen que cumplir el 7:42. No pueden hacer el 8:48. Si se trabaja, vean, y este se los voy a subrayar. Si se trabaja hasta las 10:30 de la noche o más, recuerden el ejemplo que le di, 2 a 10. Un 2 a 10 es un mixto, pero si se pasa de las 10:30 de la noche, la jornada mixta entera se convierte en nocturna. Repito, de hecho les doy el ejemplo. Un estudiante mío del año pasado nos contaba lo que le hacían en el trabajo. Él estaba de 2 a 10. Pero resulta que a las 10 era cuando ya cerraban el restaurante. Luego les tocaba recoger, limpiar, hacer caja, dejar todo ordenado. Ahí les daba medianoche. Entonces a ellos los hacían marcar a las 10 de la noche su jornada. Ya lo que duren de ahí en adelante es cosa de ellos porque ya ellos son los que tienen que sacar la tarea, por así decirlo. Entonces lo hacían para que a las 10:30 no aparecieran constancia en el reloj de que había nadie trabajando, porque entonces toda la jornada, no solo ese cachito que se pasó de las 10:30, no, toda la jornada se convierte y deja de ser mixta para ganar como una nocturna. Entonces los hacían marcar. No me acuerdo si me dijo que marcaban a las 10 o a las propias 10:30, para que no, era una orden, para que ya ellos no pudieran ganar toda la jornada como nocturna, cuando legalmente están trabajando hasta la medianoche. Entonces, toda la jornada debió ser nocturna y hasta con extras. ¿Me entendieron este lapso de acá? Bueno, thank you. Ahora vamos a hablar de las extras. La jornada extraordinaria u horas extras es el que excede o sobrepasa la jornada que les comenté por sus partes, un 8:48, un 6:36 o un 7:42. Ya las horas extras son las que se pasan de esos números que les acabo de decir. Si se llegan a pasar, ya debemos contemplar entonces horas extras. Y dice, no podrá exceder de 12 horas en ninguno de los tres casos, salvo que por algún siniestro ocurrido o riesgo inminente peligren las personas, los establecimientos, las máquinas, instalaciones, y que sin evidente perjuicio no puedan sustituirse trabajadores o suspenderse las labores de los que están trabajando, qué sé yo. Eh, lo que les dije, faltó el del día, faltó el del día, eh, que puede ser uno de los trabajos que no se podría ir. Digamos que solo hay un médico de guardia, hay un médico que le tocó la noche. Ya son las 6 de la mañana y se tiene que ir. No ha llegado el médico jefe del día. No ha llegado el médico jefe y no llega y no llega y entonces, pero ella, yo hice toda la noche y ya hice las extras que me tocaban, yo no me puedo pasar. Si se pudiera pasar, solo que esté en riesgo. Por ejemplo, si no hay un médico jefe, pues no hay quien les firme los medicamentos, no hay quien les indique qué medicamentos poner. O sea, ahí sí ya estamos hablando de un riesgo inminente, un peligro para las personas. Entonces ahí, ¿verdad?, sería como una única excepción para poder excederse de 12 horas, que sería el máximo y no debería ser constante. Vamos a hablar de los diferentes tipos de jornadas de acuerdo con la modalidad: mensual, quincenal, bisemanal y semanal. No es lo mismo bisemanal que quincenal, ¿verdad? Una persona puede ganar cada 15 días, entonces son los 15 y los 30, o hay empresas que lo acomodan los 16 en los primeros, que viene siendo un día después de la quincena, para evitar el tumulto, ¿verdad? O qué sé yo, porque a ellos les generan el cheque los 15 si tiene que pagar empleados, entonces les pone el día siguiente para que les dé tiempo a cambiar cheques, depositar, etc.
Pero bisemanal es que le digan a usted de viernes por medio. Entonces, el viernes pasado no ganó, hoy sí. El próximo viernes no, el siguiente sí. Entonces, esas personas ganan más seguido que los de 15 y 30. A veces los 15 y 30 no son 2 semanas, son 3 semanas. Y ojalá sea un 15 tipo viernes y el 30 se extiende y usted dice, esta quincena se me hizo larguísima. Todos hemos escuchado a alguien decir, esta quincena se me hizo muy larga y todo el mundo piensa, pero si son los mismos 15 días. Depende de cuándo cayera. Depende de si cayó un fin de semana, el momento de pago, la persona estuvo libre, aprovechó para ir a comprar el comestible y de a la vuelta se compra una hamburguesita, se le está yendo la plata, mientras que si le pagan un lunes, esa plata dura más. Si el 15 cayó el lunes, esa plata aguanta más porque esa persona está trabajando, no tiene tiempo para ir a comprar, entonces la plata la está guardando hasta que pueda salir. Entonces, los bisemanales tienen plata más seguido que los quincenales. Y el semanal, que es el que siempre tiene plata. El mensual es el más difícil. Cuando a las personas les pagan mensualmente, deben ser muy ordenados con su presupuesto, muy ordenados, porque van a ver el dinero hasta 30 días después. Entonces, si se desordenó, va a andar pidiendo dinero durante 29 de los 30 días que tiene que esperar que le paguen, ¿verdad? Y bajo esas condiciones, cuando le vuelva a llegar el pago, ya lo debe todo, porque tiene que devolver el dinero que ya pidió. Entonces, son personas como que no se logran acomodar, ¿verdad? Hay que tener mucho orden con esas. Vamos a hablar de los descansos. Los descansos pueden ser o porque es el día libre que le toca a la semana o por feriados. En estos feriados los hice de memoria, pero sí sé que hubo alguna, a Katia le pagan por mes, ven lo que nos dice Katia, a ella le pagan por mes, entonces debe ser muy ordenada con los pagos, de lo contrario, aquello es un caos, ¿verdad? Debe ir como cuentagotas, ¿verdad? Sacando el dinero ya ordenadito, porque si no, Katia no tiene dinero para fin de mes. Los feriados, si encontramos alguna diferencia con la última actualización, les agradezco me corrijan para modificar la antología. 1 de enero, 11 de abril, jueves y viernes santos, 1 de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 15 de septiembre, 25 de diciembre, 1 de diciembre fue el que quitaron. El 12 de octubre, bueno, no es de pago obligatorio, pero agregaron el 1 de diciembre, que es el día de la abolición del ejército, y el 25 de diciembre. Ese fue el que agregaron el primero. Los días 2 de agosto y 12 de octubre son de pago no obligatorio. Antes, el 2 de agosto era de pago obligatorio. Aquí vienen las excepciones. Cuando el 12 de octubre, bueno, ahora es en realidad todos los feriados que son trasladados al lunes. Entonces, este sí debo modificarlo. Serán trasladados a los lunes. Antes era solo el 12 de octubre que hacía eso. Esto fue en el gobierno de Abel Pacheco, que él hizo esa modificación. Sin embargo, ahora, pues, todos para el lunes, ¿verdad? En aras de tratar de reducir un poco incluso el tránsito vehicular que tenemos en el país. Sin embargo, en las empresas y entidades cuyo mayor movimiento se produce durante sábados y domingos, así como actividades que por su índole no puedan paralizar las labores o interrumpirlas, previa aceptación del trabajador, el patrono deberá señalar el día en el que se disfrutará el feriado dentro de un plazo no mayor a 15 días. Y les cuento que muchísimas empresas ahora lo que hacen es pagárselo, porque no pueden permitir que el empleado se vaya. O sea, no se puede cerrar un día, entonces, no, aquí trabajamos corrido, si hay que pagárselo doble, se le paga, pero aquí seguimos corrido, no puedo permitir que se vaya. Se me ocurre un oficial de seguridad que diga el 15 de septiembre, que es el feriado, y entonces no viene, y no se va a poder, ¿quién va a resguardar y abrir las puertas y revisar que, o sea, no se puede, se le paga el doble, pero tiene que venir. Antes, bueno, antes la situación era muy diferente, sábados y domingos no se abrían las cosas, no se trabajaba, incluso a la hora del almuerzo se cerraban los locales.
Yo siendo niña recuerdo que aquí en Cartago existía la hora del almuerzo y cerraba todo, todo cerraba. Mi abuelito trabajaba en Ceraxa, en Cartago Centro, y él llegaba a la casa a almorzar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Ceraxa cerraba. Entonces él llegaba a la casa en bicicleta, almorzaba y volvía a bajar a trabajar, ¿verdad? Porque el negocio cerraba. Después lo novedoso fue jornada continua. Jornada continua fue wow, porque entonces la gente que ya de por sí andaba en la calle en su hora de almuerzo, ocupaba ir al banco, cerrado, ocupaba ir a la tienda, cerrado, ocupaba, cerrado. Entonces los locales que empezaron a poner jornada continua eran los que se ganaban esa gente que andaba en la calle con plata y empezaron a ganar clientes. Entonces ponían el horario y ponían la leyenda jornada continua y eso era, wow, eso era una novedad, ¿verdad? Ahí empezó una serie de reformas. Y ahora no se espera que pongan jornada continua, y ahora alguien que cierre, porque está almorzando, más bien la gente se le enojaría. Yo no me puedo imaginar entrar al Goyo y ver que está cerrado porque están almorzando. No, no me lo podría imaginar. Que se turnen entre ellos ahí. ¿Verdad? Es lo que ya ustedes y yo esperamos porque así estamos acostumbrados. Mientras que en otros tiempos era diferente. Los practicantes de religiones distintas de la católica podrán solicitar a su patrono el otorgamiento de los días de celebración religiosos propios de su creencia como días libres y el patrono estará obligado a concederlo. Ojo, pero vean lo que viene. Cuando ello ocurra, el patrono y el trabajador acordarán el día de la reposición, el cual podrá rebajarse de las vacaciones y tiene que estar inscrito en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Los días de cada religión que podrán ser objeto de este derecho serán los que se registren en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, siempre y cuando el número no exceda el de los días de precepto obligatorio, siendo la de la Iglesia Católica. Por ejemplo, la Iglesia Católica se me ocurre un número al azar 5. No puede venir esta religión X y decir, no, en mi religión hay 25. Entonces, a mí tienen que darme 25 días feriados porque no puede exceder. Tienen que estar primero inscritos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y dos, no puede exceder el de la religión oficial que es la católica eh, porque para hay que estar en igualdad de condiciones. Les defino aquí lo que es el asueto. Es el descanso de la actividad laboral u ocupación de una persona que dura unas horas o un día, ya sea por un día festivo, emergencia o duelo, y puede ser todo en el territorio, ciudad o pueblo. Ciudad. Okay. Después de asueto, puse esta tablita que es la más nueva, chicos. Esto es lo más reciente y salido del horno, acerca de cómo son los aportes al régimen del IBM, de invalidez, vejez y muerte, cuánto tiene que aportar el trabajador, cuánto el patrono y cuánto el Estado. Entonces, veámoslo aquí. Actualmente, esto es un poquito más viejo, ya estamos en el 2020. Bueno, la más actual, previo al 2020. La contribución actual previo al 2020 era del 10,16, incluso pasó al 10,34 previo al 2020, donde los patronos aportaban 5,08, el trabajador 3,84 y el Estado 1,24, sumado 10,16. Después, ahorita, a como estamos en un 10,66 y funciona así. El patrono aporta 5,25, el trabajador 4 cerrado y el Estado 1,41 y está para que se vaya aumentando en una escala de 0,66 en cada brinco. Por ejemplo, de 0,60 de aquí a aquí pasamos al 11,16 del 2023 al 2025 con esta división. Del 2026 al 2028, 11,66 con esta división. Todos aumentan un poquito, todos. Y a partir del 2029, 12,16, ¿verdad? Están buscando un aporte más sólido a la caja, un aporte más fuerte a la caja de forma paulatina. Muy bien. Esta, ¿verdad? Es el gran desglose, muchachos, el gran desglose de cómo están las cargas
patronales actualmente que una empresa debe pagar por sus empleados. Se las traje directamente de la caja, aquí les puse donde los tomé. Si usted le hace clic a este, se va a ir directamente a la página de donde yo lo tomé, que es el de la Caja Costarricense del Seguro Social. En este momento les voy a cambiar la imagen que les comparto para que puedan ver a cuál me refiero. Al hacer clic en esa página, ustedes son redirigidos a la calculadora patronal de la Caja Costarricense del Seguro Social y aquí pueden ver estos montos que están acá en pequeñito. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tienen esta división, vamos a verla un poquito por encima en este archivo que tengo yo. Y dice, Caja Costarricense del Seguro Social, el seguro de enfermedad, el patrono aporta el 9.25, el trabajador el 5.50. Invalidez, vejez y muerte, 5 y 4. Total, 14 y 9, ¿verdad? Aquí está un poquito más alto, en realidad estamos en el trabajadores, no, el 10,16 sería el total. Pero bueno, así es como la tiene la caja en este momento. Recaudación de otras instituciones, vean, para el popular se va este monto. Vean que solo el patrono los aporta, no el trabajador. El patrono aporta al popular, a asignaciones familiares, a limas, a lina. Y es que el patrón no tiene que ir a todas estas a depositar. No, cuando le sale el pago de las cargas sociales en la caja, ahí le sale el total. Usted paga el total y luego la caja se encarga de distribuir. También el patrono le aporta un aporte patronal al Banco Popular, al FCL, el 3% que ya comentamos allá arriba, que se dividía en 1.5 y 1.5. El fondo de pensiones complementarias. Aquí sí, el trabajador aporta el 1% de su aporte trabajador del Banco Popular, el patrono un 1% al INSS, y haciendo un total del 26,5% el patrono y el 10,5% el trabajador para un total del 37%. Si quieren hacer un cálculo aproximado de cuánto se paga de cargas sociales, multiplique la suma de los salarios de sus empleados por el 26,5% y ese es el monto adicional que usted debe girar a la caja de arriba de su planilla. O sea, usted tiene que sacar el monto de los salarios más el 26,5% de esos salarios solo para la caja y la caja hace esta distribución. ¿De acuerdo? Por eso en este país son difíciles las cargas sociales para algunas empresas, sumados al hecho de que la factura de luz y de agua son bastante costosas. ¿De acuerdo? Recuerden que al ser las 8, al pasarse de 8 a 8:01 les llega la tarea, Teams les hace la notificación de la tarea por aquello de que en ese momento les genere la notificación. Es por eso, porque yo la programo para las 8 de la noche. En el apartado número 4, vamos a ver las obligaciones y prohibiciones de patronos y de trabajador. Repito, en este apartado del MEP lo que nos pide es que les expliquemos obligaciones y prohibiciones de patronos y de trabajador. Entonces, así como se las puse aquí, así se las pongo desglosadas. Vamos a empezar con patronos, sus obligaciones y sus prohibiciones. ¿De acuerdo? El patrono tiene obligación de todo esto. ¿Ok? Voy a hacer por encimita porque es un montón y además ustedes lo van a hacer ya sea en esquema, que me encanta el esquema, o en resumen. Tiene que enviar, dice, dentro de los primeros 15 días, directamente o por medio de autoridades donde se encuentra el negocio, un informe que debe contener las salidas que tuvo por salarios, los trabajadores que trabajan con él, con todas sus calidades, edad, nacionalidad, sexo. En caso de renuencia en el suministro de los datos, el patrono será sancionado con multa de 50 a 100 colones y si se tratare de adulteración maliciosa de los mismos, las autoridades represivas le impondrán la pena que expresa el 426 del Código Penal. A mí no me vengan a decir de la multa nada, yo lo sé, son documentos antiguos, no me digan nada de ocupar reformas. Esta disposición no comprende al servicio doméstico. También tiene la obligación
de preferir en igualdad de circunstancias a los costarricenses sobre quienes no son costarricenses. Esa es una obligación del patrono. Debe preferir a los costarricenses. Y les cuento, el Estado tiene la obligación de proveer el trabajo. Entonces, como el Estado no es el único patrono del país, se asegura de obligar al resto de patronos a que lo ayuden a garantizar el trabajo. Ahora, del dicho al hecho, hay mucho trecho. En esta pandemia se demostró cómo es que se vieron en la obligación de adquirir costarricenses para mano de obra en vista de que los extranjeros ya no estaban disponibles. Ahí podemos entrar en un debate grande en el que dicen, bueno, aquí hay trabajo que los costarricenses no están dispuestos a hacer y hay otros que dicen, pero es que los costarricenses debemos pagarle aquel 27 casi por ciento de cargas sociales, mientras que a los extranjeros no, porque le cayó. Hay una grandísima discusión en la que yo siento que ustedes deben conocer la ley y cada quien ya tiene su propio criterio, ¿verdad? En la pandemia se demostró que sí, verdaderamente sí hay mucho tico dispuesto a coger café, que es lo que más se argumenta en el país, que dicen, bueno, pero es que si no es el tico, no hay quien lo haga. Y yo hasta conozco estudiantes universitarios que andan cogiendo café, porque primero es lo que hay que llevar comida a la mesa y segundo, porque este país salió adelante cogiendo café. También tienen la obligación, ¿verdad?, de guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. O sea, está en la ley. Deben dar los instrumentos para que puedan trabajar. Acá deben darles un local seguro, ¿verdad?, para que guarden los instrumentos, para que puedan trabajar y prestar sus servicios de forma segura. Deben permitir la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo practiquen en su empresa. Los patronos podrán exigir a estas autoridades que les muestren sus credenciales, ¿verdad? No se puede dejar entrar a cualquiera. Están en la obligación de pagar el salario. Está. En los lugares donde existen enfermedades tropicales o endémicas, pues de ahí dice que deben proporcionar a los trabajadores no protegidos por el seguro, que no debería ser así porque todo trabajador que esté trabajando debe estar cubierto por el seguro. Entonces ellos deberían proveerles las medicinas, los medicamentos que les toquen, ¿verdad? Para poder cubrirlos. Deben concederle el tiempo necesario para votar. Esas se las trae porque bueno, además hay muchísima gente que no ejerce el derecho al voto y no debería ser así, pero deben darle el espacio para que vaya a votar. Deben deducir del salario las cuotas que se haya comprometido a pagar a los sindicatos, a las cooperativas, ¿verdad? En concepto de deducir asimismo las cuotas que el trabajador se haya comprometido a pagar a las instituciones de crédito legalmente constituidas y que manden a hacer la solicitud de rebaja. Ahora vamos a ver las prohibiciones. Tienen prohibido inducir, exigir a los trabajadores a que compren artículos de consumo. Esto está aquí porque resulta que antes a la hora de pagar los salarios, ¿verdad? A veces le pagaban, y eso se daba mucho en la época del café, les pagaban con, no recuerdo el nombre correcto en este momento, pero no era el dinero lo que le daban, sino que le daban como una especie de vale o de billetito, pero solo era canjeable donde ellos decían, ahí en la pulpería del pueblo. Entonces, ¿qué pasaba si con su dinero él quería mandarlo? Tal vez así no podía, porque lo que tenía era un papel que valía para comprar el comestible ahí y no podía como ahorrarlo o enviarlo a otro lugar. Era para que casi que trabaje y coma, ¿verdad? Ir sobreviviendo. Tampoco pueden exigir aceptar dinero como gratificación para que les permitan trabajar ahí. No pueden obligar a los trabajadores a que se salgan de los sindicatos, ¿verdad? No pueden obligarlos a que lo hagan. Tampoco pueden influir en decisiones políticas ni convicciones religiosas. No pueden retenerlo, las herramientas, no pueden retener por su sola voluntad herramientas u objetos del trabajador, ¿verdad? Ya sea como indemnización, garantía, que le digan a usted, bueno, usted me dañó esa pared, yo me dejo este taladro. No se vale. No pueden hacer colectas, suscripciones obligatorias, ¿verdad? Creo que yo les conté el caso de un empleado de una institución religiosa a quien le retenían el 10% de su salario
con el argumento de que era un diezmo y lo hicieron firmar un documento y no, eso es ilegal. No le pueden exigir, no le pueden portar armas en los lugares de trabajo, excepto en los casos de que claramente requiera tener, por ejemplo, el oficial de seguridad. Tampoco dirigir a los trabajadores en estado de embriaguez o bajo cualquier otra condición análoga. No pueden omitir, en tratándose de fincas rurales, el plazo del que habla el artículo 691, párrafo final del Código de Procedimientos Civiles, en caso de desalojamiento por cesación del trabajo. Tampoco pueden ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene. Las obligaciones de los trabajadores. Ahora vienen las obligaciones y prohibiciones, pero de los trabajadores. Desempeñar, ¿verdad?, el servicio contratado. Para lo que los hayan contratado, pues eso vienen a hacer, ¿verdad? No se vale decir que me paguen y yo no hago nada. Tiene que hacerlo con esmero, ¿verdad? Tiene que trabajar con ganas, es una obligación. Debe restituir al patrono los materiales no usados, no es llevárselos para la casa. Debe observar las buenas costumbres durante sus horas de trabajo. Prestar auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente. Deben someterse a reconocimiento médico al solicitar su ingreso al trabajo. Incluso hay empresas que requieren exámenes de sangre y orina antes de entrar a trabajar, ¿verdad? Y están en todo su derecho, no es discriminación. No pueden decir, no, es que esa empresa a mí me pide un examen de sangre. ¿Y qué? ¿Y si yo no paso el examen de sangre no me contratan? ¿Eso es discriminación? No, no es discriminación. Ellos pueden solicitarles un examen de sangre y de orina. Es usual que la empresa lo pague. Es usual a todos los que pasen el proceso hasta llegar a ese punto que la empresa lo pague. Pero tienen que someterse y si no, pues walk away, aléjense, ¿verdad? Es un requisito. Así como tienen de requisito que usted sea bachiller o que usted sepa operar una máquina, también es requisito. Por ejemplo, eso lo hacen para detectar en la mayoría de los casos drogas, ¿verdad? También es requisito que ellos quieran desear tener un empleado no adicto a las drogas, no drogoconsumo, ¿verdad? Entonces, ellos lo pueden verificar mediante un examen de sangre y de orina y no es discriminación. Ahora, otro tema sería que quieran asegurarse de que las mujeres no estén embarazadas, ya eso sería otro tema. Pero estas empresas normalmente en los laboratorios donde los mandan, a usted le hacen un desglose de cuáles son los exámenes que van a hacer con su sangre y con su orina. ¿De acuerdo? Y hay que firmar documentos donde usted pone que usted está al tanto de que esas son las pruebas que se le van a hacer a su sangre y a su orina. También deben guardar rigurosamente secretos técnicos, comerciales. Eso usted diría, bueno, eso es de lógica. Bueno, recuerden que la lógica debe estar por escrito. Entonces, si necesitan demandar a un empleado por andar revelando secretos, de aquí se agarran de que había que guardar rigurosamente los secretos técnicos. Yo conozco un caso en el que una persona trabajó para una pastelería muy famosa y resulta que era la inspectora de calidad. Entonces conocía las recetas, los procedimientos, los pasos, los tiempos de cocción de las mejores, ¿verdad? Cositas que se hacían en esa pastelería. Era la de calidad, ni siquiera era que cocinaba, era la de calidad. Duró lo suficiente para tener la documentación necesaria. Se salió de esa pastelería famosa y se montó a la suya propia, con las mismas recetas, los mismos pasos, procedimientos, y recibió una señora demanda. ¿Por qué? Porque ellos tenían el procedimiento, el know-how, ellos lo tenían y lograron comprobar que esta pastelería, llamémosla pastelería 2, era una copia de la original. Entonces la gente iba porque les sabía riquísimo. Claro, lo que aquellos duraron años perfeccionando, esta duró meses aprendiendo para venir y hacerse una sucursal, digamos, ilegal. También están en la obligación de observar rigurosamente las medidas preventivas. No se vale ir a tirarse y decir que me dolió y me torcí el pie para que me cubre el INSS y que me paguen todo. Y dentro de las prohibiciones de los trabajadores tienen prohibido hacer abandono de trabajo,
tienen prohibido hacer durante el trabajo propaganda político-electoral. Incluso si el reglamento interno de la institución les dice que aquí no se usa el celular porque eso es abandono de trabajo, a usted lo pueden amonestar y hasta despedir sin responsabilidad patronal si lo agarran. Porque es parte de la política interna y usted se somete a la política interna de la institución cuando le hacen el contrato. Entonces, a todos conocemos a alguien que le dice es que en el trabajo no puede usar el teléfono, ¿no? Porque está cuidando el trabajito. También es prohibido trabajar borracho, usar útiles y herramientas por el patrono para otra cosa que no es lo que le dijeron que tenía que usarlo. Tampoco puede portar armas, ¿verdad? Salvo que su trabajo lo requiera. Y las infracciones, dice, se sancionarán únicamente en la forma prevista por el inciso I del artículo 81, salvo el último caso que también tiene una pena a la que se refiere el 154 del Código de Policía, que es el de las armas. ¿Verdad? Bueno, aquí ya arrancamos con la parte número 5. No le voy a entrar en este momento porque es la Ley de Protección al Trabajador y las reformas al Código de Trabajo, donde yo les comentaba que el fondo de capitalización se complementaba con la página 14, que hablamos un poquito más arriba, ¿verdad? Vamos a llegar hasta este punto número 4. Si no me equivoco, vimos como 3 resultados de aprendizaje, jóvenes, en todo este tema del día de hoy.